¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Hemos estado teniendo un día sábado un poco volátil y la verdad que a mí lo que me impresiona es que yo veía gente que mencionaba de que Donald Trump iba a provocar que Bitcoin se fuera a romper máximo histórico. Honestamente, yo veo el precio en lo mismo que ha estado durante los últimos 2 días más o menos, y algo que puedo destacar de todo esto es que lo único que han hecho es manipular al precio, hacer liquidaciones y el precio al final del día está en lo mismo. Puede ser que caiga mal, pero yo tengo mi punto de vista crítico. ¿O será capaz que Donald Trump será el héroe para después llamarlo el salvador de Bitcoin, que posteriormente llevará a Bitcoin a los $100,000? No caiga en ese tipo de juegos. Si no, vaya a ver lo que sucedió atrás del mes de marzo, cuando decían de que los ETFs era lo que Bitcoin necesitaba para ser alcista. Bitcoin está en $67,000, donde estuvo a finales del año 2021 de igual manera, y en ese momento nada de ETFs. Por esa razón, usted no tiene que caer en esos tipos de juegos. Y lo peor del día, para mí, o al menos es lo que yo considero, es que el precio como tal ha venido a dejar esta doble mecha. ¿Qué significa esa doble mecha? Que en las mechas el precio deja liquidez y lo que hay que esperar con una vela de indecisión es ver simplemente que rellena dicha liquidez el precio como tal. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Si usted ve mecha por arriba, mecha por abajo y el precio cerró en lo mismo que cerró el día viernes. Nada más. Si vamos a ver esto, por ejemplo, dice, Donald Trump se acabaron las políticas anticriptomonedas. Según lo que dice, pues él, si pues llega a ganar la elección, pues se van a venir cosas buenas para Bitcoin y el mundo cripto. En un salón repleto ante más de 3,000 asistentes en Nashville dijo que, bueno, pues al señor Burns por allí lo van a mandar a la vuelta de la esquina y creará un consejo asesor de Bitcoin y criptomonedas. No voy a continuar leyéndoles esto porque esto es un tema que más que todo el que es nuevo aquí en el mercado cripto se va a confundir o va a creer de que esto sea algo bueno o que sea algo malo. Para mí, bueno, pues si usted viene aquí en el mercado cripto, por lo menos entre el año 2018 o 2020, a más tardar 2021, usted se da cuenta de que en aquel entonces había mucha crítica. Si alguien era maximalista o pro Bitcoin, pero que no fuera un personaje metido, digamos que en la política, y no tengo nada en contra de ellos, solamente es mi punto de vista con toda mi libertad de expresión, pues ustedes saben de que si Bitcoin refleja, o al menos lo que nos han hecho creer o lo que nosotros hemos aprendido, Bitcoin refleja la libertad. Tal vez no desde un punto que le llamemos a la libertad financiera, pero Bitcoin es libertad, porque mientras usted tenga sus claves privadas, su dinero va a ser 100% suyo sin intermediarios. El problema está que la gente ve esto como algo positivo, pero recuerde, cuando por allá andan en periodo electoral, pues le prometen si es posible la luna y a las horas de las horas, nada. Como les menciono, yo no tengo nada en contra de él, o sea, no le voy a decir que él sea el bueno o que él sea el malo. El problema está que este tipo de noticias a mí no me gustan porque alteran el mercado y sobre todo hay mucha gente nueva que pierde dinero. Solamente veamos esto. En el análisis anterior yo les comentaba lo siguiente, de que teníamos un punto de liquidaciones en 66,600, mira aquí, 66,647,31 centavos. Aquí lo puede ver usted y lo puede ver por allí reflejado. Si nosotros vemos entonces, y en eso que en aquel momento Bitcoin todavía estaba por 67, $68,000. Y si nosotros vemos el punto mínimo donde el precio ha llegado durante el transcurso del día sábado, $66,633. Estamos hablando como 14 pesitos abajo de esto que usted vio el día viernes en el último análisis. Solamente vea cómo juegan ese tipo de noticias para manipular el mercado. Y las ballenas no se quedan atrás, el market maker, los exchange, no se quedan atrás para aprovechar este tipo de acontecimientos para ir a barrer posiciones en futuros mayormente. En spot no. En spot vende el que se deja. El que se deja pierde en stop. Pero en futuros es algo totalmente distinto. Solamente vea cómo manipulan al mercado.
Pero esto ya estaba previsto porque todavía en el título se los habían dejado. Bitcoin puede ir a 70,000 con riesgo de volver a caer. Sí, se aproximó a 70,000 dólares, 69,400, 69,600, depende del exchange, para posteriormente caer a esta zona que ya habíamos trabajado en el último análisis. Ahora bien, ¿qué podemos esperar ahora de que ya vimos a Bitcoin llegar casi a 70,000 dólares y ya llegó a la otra zona? ¿Qué pasa? Tenemos una vela de indecisión. Una vela de indecisión, por si usted es nuevo en el mercado, pues, y si nunca la había visto, pues aquí seguramente esté viendo una por primera vez en un gráfico diario. Es una vela que el cuerpo de vela es demasiado diminuto y hacia ambos extremos, ya sea la parte superior o la parte inferior, ha dejado una mecha. ¿Qué significa entonces esto? Que en la cotización del periodo de dicha vela, ni los alcistas ni los bajistas han podido tomar el control de dicha vela y por esa razón ahí usted puede ver de que el precio cerró prácticamente en lo mismo donde abrió dicha vela. No hay mucha diferencia. Y con esta vela aquí podemos ver claramente el reflejo de la manipulación del mercado a causa de este tipo de acontecimientos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué podemos esperar entonces ahora para el transcurso del día domingo o para comienzo de esta última casi semana de julio? Porque el 1 de agosto, si no me equivoco, será el día jueves. Mire, yo sé que en un gráfico diario lo que nosotros estamos viendo, pues un RSI en subida, si tenemos un RSI en subida en un gráfico diario por arriba de un soporte, que en este caso el soporte pues entre 65 y 67,000 dólares, muy bien. Entonces nos puede dar una continuación alcista. Sí, puede hacer eso según lo que yo he aprendido por especulación y también trabajando indicadores. El problema está que cuando el precio deja este tipo de mechas y peor aún provocados por una noticia, el mercado en muchas ocasiones suele llenar las dos mechas. Y por eso se llama de igual manera una zona de indecisión. El precio puede ir a rellenar cualquiera de las dos mechas o las dos en cualquier momento una vez más. Entonces, ¿qué podemos esperar con esto? Mire, mientras el precio no se decida en moverse a llenar cualquier extremo, yo no voy a realizar ningún movimiento en el mercado hablando de futuros. Actualmente yo estoy fuera de futuros y no tengo de momento un punto de interés para decir, aquí voy a ir a meter un long porque ahora sí, ya habló Donald Trump y nos vamos a ir para, o al menos a romper máximo histórico. O decir, bueno, pues si ya habló Trump y no pasó nada, pues seguramente ahora sí el mercado se va a preparar para caer. No es eso, sino que aquí lo que yo estoy haciendo es evitar mi peor escenario y esperar únicamente aquí viendo tranquilamente qué es lo que van a hacer los exchange. ¿Por qué los exchange? Porque es que esos son los que mayormente se aprovechan de esas noticias para dejar este tipo de vela que usted ve allí en el mercado. Ya sabe, como se lo estuve diciendo toda esta semana que recién acabamos de finalizar. Bueno, pues si el precio era capaz de romper 67, 68,000 dólares, sí podríamos ver para la próxima semana intentar romper 70,000 dólares. Sí, eso todavía está en pie, pero con esta vela de indecisión puede hacer de que no se dé eso, así de simple. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un gráfico de 4 horas, digamos que para el transcurso del día domingo entonces? Si bien nosotros ya sabemos de que, bueno, lo que vinimos trabajando, pues un hombro, cabeza a hombro, sí, como alguien mencionaba en la comunidad de Telegram, que si aquí uno de los hombros había superado, digamos que el límite, la parte superior de la cabeza, el patrón queda invalidado. Sí, por teoría puede suceder eso. El problema es que en el caso de Bitcoin, un mercado demasiado volátil y tan manipulable en muchas ocasiones, suele que los patrones se formen de una forma muy distinta y no al pie de la letra como lo dice la teoría. ¿Todavía existe la probabilidad de caída de un hombro cabeza a hombro? Yo diría que sí, todavía existe la probabilidad. ¿Por qué motivo? Porque ya sabe usted cómo es Bitcoin de agresivo. Ya como le he mencionado, si en caso Bitcoin llega a respetar este nivel que usted ve por allí, y de hecho ya retesteó este nivel, si nosotros ponemos aquí esta zona, más o menos por acá, algo que vinimos trabajando, usted se da cuenta que el precio
Si bien no se ha metido, pero podríamos decir de que ya lo retesteó porque se ha aproximado y si se aproxima eso también es válido. Sin embargo, todavía falta parte de lo que es fin de semana, pues podemos contar día domingo. Y si de aquí al día lunes Bitcoin llega a respetar todavía este nivel, entonces sí podría existir la probabilidad de ir a romper esos $70,000 para la próxima semana. Pero todavía no podemos cantar victoria o desde ya afirmarlo de que ya para mañana domingo o para ahora domingo, pues no sé usted si es de Sudamérica, pues posiblemente ya esté en domingo. En mi caso, aquí en El Salvador le hacen falta un par de horitas todavía, pero ya casi es domingo de igual manera. Pero ya hablando del transcurso del domingo, pues lo más conveniente sería que Bitcoin venga a rellenar la parte inferior de la mecha. Ya llenó el 50%, al menos en 4 horas. Ya llenó ese 50% y ese 50% es válido. Pero a mí me gustaría que llenase la mecha completa para después intentar rebotar una vez más. Si en caso usted le está apostando al alza o está viendo un patrón que existe la posibilidad de aproximarse por lo menos a $70,000, lo conveniente sería entonces que Bitcoin llene primero o completamente esa mecha inferior para posteriormente tratar de ir a buscar lo que está en la parte superior e intentar romper esa zona. Pero de momento esta zona no es operable, entonces es una zona de altamente riesgo porque se ha movido el mercado únicamente por noticias. Y ahí se da cuenta usted de que el análisis técnico pueda fallar en ese caso cuando se vienen ese tipo de noticias, pero no queda de otra que darle seguimiento al mercado. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.